ante las autoridades, las altas autoridades de la Secretaría, y hemos visto un silencio y además como un respaldo tácito que se está haciendo a la directora del Departamento de Derechos Humanos de la Policía, la comisionada Eunice Maciel Flores, quien monta operativos constantes de hostigamiento contra el defensor de derechos humanos. Y de ahí viene todo este problema, para deslegitimar su labor como defensor de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la comisionada está denunciada ante Dinapol por todas estas acciones ilegales que está haciendo en obstruir la implementación de las medidas de protección. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, estigmatizarlo, amenazarlo. Imagínense, han llegado a extremos que usted no se imagina todo lo que hacen. Les hacen audiencias a los escoltas, los llevan constantemente y los ponen en contra del defensor, los mandan a llamar a la secretaría cuando allá les dicen cosas en contra del defensor que dicen de ellos. O sea, es una situación horrible que se está haciendo con respecto a no implementar las medidas de protección. Entonces, todo esto lo sabe el ministro. Se le ha puesto en conocimiento a través del Mecanismo Nacional de Protección. Usted no tiene idea de ese expediente de Jorge Jiménez, cómo es de voluminoso, de todas las acciones que ha hecho el mecanismo. ¿Y qué significa esto? Significa que la policía no respeta el mecanismo, que el director del mecanismo no le hacen caso para nada. Entonces, y lo escuchó en las declaraciones, dijo que las leyes son para cumplirlas y no se refirió a la ley de protección. ¿Qué significa? Significa que está violentando el artículo 56 y 57 de la ley, que señala que los funcionarios que obstruyen la ley de protección deben ser denunciados de oficio por el director del Mecanismo Nacional de Protección ante el Ministerio Público para que inicie acciones penales contra estos funcionarios. Eso significa, Carlos. O sea, no combinar lo de los crímenes, toda la libertad de expresión que ha ejercido Jorge Jiménez y que ha señalado cosas que están sucediendo alrededor de estos crímenes, y que por eso, porque lo ha dicho, porque ha evidenciado cosas, entonces se enojan en la Secretaría, y el ministro lo vi dando declaraciones que hasta se leí del aire. O sea, creo que debe tener calma y por un lado respetar la ley de protección y cumplirla. Y mire, en todo esto también violentó la confidencialidad de la ley. Públicamente lo hizo. Ya hay un artículo de confidencialidad de la ley que señala que no se puede abordar el problema, ni siquiera hablar de las medidas de protección en público cuando un beneficiario las tiene. Y lo hizo, y lo puso en más riesgo. ¿Sabe qué ha pasado? Que después de las declaraciones del ministro, y tenemos una hoja ahí donde se la mandaron a Jorge ayer, y le dicen que lo van a matar, que ya lo tienen ubicado y que le quedan pocas horas de vida. Entonces, imagínense cómo se promueve el odio y la violencia a través de estas declaraciones, y creemos que el ministro debe retroceder en el hostigamiento que se le está haciendo a Jorge Jiménez. Ayer emitimos un comunicado y les dijimos todo esto. La Comisión Interamericana ya sabe de esta situación y hemos tenido que pedir una audiencia de trabajo que se va a realizar el 12 de julio sobre el caso de Jorge Jiménez, porque se ha obstruido deliberadamente la implementación de las medidas de protección. Eso es lo que podría decir, Carlos.